La oferta y la demanda agregada juegan un papel muy importante tanto para las empresas como para los consumidores, que por una parte, la oferta agregada trata de describir la conducta de los productores y la demanda agregada describe la conducta de los consumidores. Según lo anterior, comprendemos cómo se obtiene el equilibrio entre el ingreso y el gasto nacional con todos los sectores de la economía y sus efectos multiplicadores. Estos son los temas que se tratarán y se conoceremos en profundidad para saber un poco más sobre lo importante que es conocer todo lo relacionado con la economía de nuestro país y el papel que juegan los distintos sectores de la economía, así como también las empresas. La oferta agregada se define como la cantidad total de bienes y servicios que las empresas de un país están dispuestas a producir y vender en un determinado periodo. Por lo tanto, podemos decir que es la suma de todos los bienes finales y servicios producidos por todas las empresas de la economía. Suele representarse con las iniciales OA y depende del nivel de precios de la capacidad productiva de las empresas y del nivel de costos. La OA describe como conducta del lado de la producción de la economía. El gráfico nos indica que es la curva de la oferta escalonada en tres gamas: keynesiana, intermedia y clásica. En el caso particular keynesiano, la oferta agregada tiene una pendiente positiva, lo cual indica que a un mayor nivel de precio que los consumidores estén dispuestos a pagar, las empresas producirán cada vez más para satisfacer la demanda existente y viceversa. En el corto plazo, la curva tiende a ser casi plana u horizontal. Se puede comprobar que en épocas de recesión, un aumento de la demanda agregada casi no influye en un aumento en el nivel de precio. Sin embargo, a medida que se recupera la economía y se dirige a lo que se conoce como el nivel de renta o PIB potencial, la curva de oferta agregada aumenta su pendiente hasta el punto en que las empresas tienen todos sus factores productivos en un máximo empleo. Por lo tanto, ya no podrían producir más del nivel máximo potencial. Esta lleva a la curva de oferta agregada a volverse vertical, llegando del modelo opuesto del keynesiano al modelo clásico, o de pleno empleo, de los factores productivos, donde solamente un shock positivo de la oferta agregada, como por ejemplo una disminución en los costos de sus materias primas, mejoras en las tecnologías y otras variables pueden hacer que ésta se desplace a su derecha con el fin de poder producir más allá del PIB potencial y por ende poder aumentar el nivel de renta de la economía. Factores de la oferta. La producción potencial es el mayor nivel de producción nacional que puede mantenerse. Se mide tomando el nivel de producción que obtendría si la tasa de desempleo se encontrara en un nivel de referencia denominado tasa natural de desempleo. En otras palabras, podemos decir que la producción potencial representa la cantidad máxima que puede producirse, dada la tecnología, la capacidad de gestión, el capital, el trabajo y los recursos existentes. Salarios y costos. Una reducción de los salarios provoca una reducción de los costos de producción, manteniéndose todo lo demás constante. Una reducción de los costos con una determinada producción potencial significa que la cantidad ofrecida es mayor en todos los niveles de precios. Por ejemplo, la reducción de los precios del petróleo o de la normativa sobre el ambiente reduce los costos de producción y por lo tanto eleva la oferta agregada. La oferta agregada a corto y largo plazo. Al estudiar la oferta agregada distinguimos dos marcos de tiempo macroeconómicos, ¿cierto? El corto plazo es el periodo en el cual los precios de los bienes y servicios cambian en respuesta a los cambios de la demanda y oferta, pero sin variar los precios de los factores de la producción, tasa de salarios y precios de materia prima. En el largo plazo, ya ajustadas las tasas de salarios para producir la igualdad entre las cantidades demandadas y ofrecidas de trabajo, hay pleno empleo. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Entre un corto y un largo plazo. La clave de los enigmas está en el modo en que se determinan los salarios y los precios de las economías del mercado moderno. Algunos elementos de los
de los costos de las empresas son inflexibles o rígidos a corto plazo, como consecuencia de lo cual las empresas responden a los aumentos de la demanda agregada, produciendo y vendiendo una mayor cantidad. En otras palabras, como algunos de los elementos del costo son constantes o a corto plazo, a las empresas les resulta rentable subir los precios y vender más cuando aumenta la demanda agregada. Demanda agregada. La definición es la suma de las cantidades de bienes de consumo y de servicios que las familias, las empresas, el gobierno y de las exportaciones netas que los extranjeros planean comprar. Demanda agregada, en otras palabras, se refiere a la cantidad total que están dispuestas a gastar los diferentes agentes de la economía en un determinado periodo. Se representa con las iniciales DI y constituye la suma del gasto de los consumidores. Depende del nivel de precio, así como de las políticas monetarias y fiscales. Factores de la demanda agregada. La política fiscal. Las decisiones gubernamentales sobre sus compras de bienes y servicios, impuestos y pagos de transferencia tienen efectos importantes sobre la demanda agregada. El intento del gobierno de influir sobre la economía mediante su gasto y los impuestos se llama política fiscal. La política monetaria. Las decisiones tomadas por el Banco Central sobre la oferta monetaria y las tasas de interés tienen efectos importantes sobre la demanda agregada. Factores internacionales. Hay dos factores internacionales que influyen sobre la demanda agregada: el tipo de cambio y el ingreso del exterior. Y por último, la demanda. Disminuye si la política fiscal reduce el gasto del gobierno o aumenta los impuestos o reduce los pagos de transferencia. La política monetaria reduce la oferta monetaria o aumenta la tasa de interés. 3. Sube el tipo de cambio, disminuye el ingreso del exterior. 4. Disminuye la inflación esperada, el ingreso esperado o los beneficios esperados. Y por último, la demanda aumenta si los distintos factores se comportan de manera contraria a lo mencionado anteriormente.